Una persona me comentaba que en un ambiente familiar, en el ambiente de su familia o de sus amigos, existe mucha problematicidad, o sea, mucha curiosidad, intención, debates, etcétera, sobre el tema de los extraterrestres. Y esta persona decía que al respecto debería haber una teología, entre comillas, ¿no? Que le preguntó a su párroco y el párroco le respondió, yo creo que con un poco de rudeza, pero con mucha razón, mira, nadie hace teología respecto de la ciencia ficción. Sobre el tema de los extraterrestres y cuál es la postura de la Iglesia, el tema es el siguiente, como en muchas cosas, y la gente a veces no entiende esto, la postura de la Iglesia no es otra sino la de la evidencia científica corroborada. Por ejemplo, la Iglesia defiende al niño desde el momento de la concepción porque la ciencia demuestra que un óvulo fecundado convertido en un cigote ya es una vida nueva. Esa es una cuestión afirmada por la ciencia. Entonces, cuando se pregunta sobre el tema de los extraterrestres, ahí entramos al ámbito de la especulación. ¿Y por qué entramos al ámbito de la especulación? Porque hay mucha gente que va a decir, no, las pruebas son contundentes, mira este video de YouTube, mira esta zona, ¿quiénes crees que hicieron las líneas de Nazca en el Perú? ¿Quién crees que hizo Stonehenge en Inglaterra? Etcétera, etcétera. Todos estos argumentos son argumentos de un grupo de gente que cree que es cierto, que cree que en Roswell, Arizona, en los Estados Unidos, aterrizó un platillo volador y que el Estado, el gobierno norteamericano conserva restos de extraterrestres. Pero una vez más, existen muchísimos argumentos en contra de esa existencia. En consecuencia, sigue siendo un tema opinable y sobre eso la Iglesia no va a decir nada. El día que aparezcan unos extraterrestres y hagan contacto directo inconfundible con nosotros, tipo la película Encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Un megaplatillo volador que aparece y envía señales y pide voluntarios de seres humanos para que vayan y conozcan a esta nueva población extraterrestre, etcétera, ¿no? Entonces, cuando esto suceda así, entonces la Iglesia dirá, mira, existen los extraterrestres y la primera pregunta será, estos seres son personas que han caído en el pecado original, es decir, el pecado original también los ha afectado y en consecuencia la redención de Jesucristo también se aplica a ellos y punto. Si existen seres extraterrestres en otras galaxias lejanas, esa es una cuestión puramente especulativa. Cuando, por ejemplo, al genio astrofísico Stephen Hawking, que como saben ustedes es ateo y niega todas las creencias cristianas, etcétera, le preguntaron por qué cree él que existe vida inteligente en otros planetas. Su respuesta fue la siguiente: porque creo que sería un desperdicio de espacio, es decir, que el cosmos, que el universo sea tan grande y solo existamos nosotros. Pero se dan cuenta, ese no es un argumento científico, es una opinión. A mí me parecería, dice él, que sería una pérdida de espacio. Por otro lado, cuando uno habla con un físico y astrónomo como el padre Carreira, el jesuita, muy conocido en muchos de nuestros países en América Latina, porque es un excelente apologeta científico, el padre Carrera presenta argumentos que son absolutamente contundentes respecto de por qué las probabilidades de que existan las condiciones en otra parte del universo para que exista vida y para que además esa vida sea inteligente son bajísimas. El gran científico y matemático Enrico Fermi, que vivió en Estados Unidos y que estuvo en el proyecto del desarrollo de la bomba atómica, también era un enorme escéptico de la posibilidad de la existencia de vida inteligente
y tenía una fórmula matemática para preguntarse, bueno, si existen y vivían en una estrella gigantesca en otra parte y ha ido sobreviviendo la destrucción de estas estrellas, porque como saben ustedes, algunas de las estrellas que nosotros vemos brillando ya desaparecieron hace miles de millones de años, ¿no? Solamente que la luz ha venido viajando y nosotros todavía la vemos. Bueno, ¿qué ha pasado con esas personas, con esos seres inteligentes que han ido saltando? ¿Por qué no están acá caminando de forma evidente? No de forma oculta, sino de forma totalmente evidente, siendo uno de nosotros, ¿no? Entonces, por otro lado, cuando uno le pregunta al padre Funes, jesuita, presidente del Observatorio Vaticano, él dice, yo creo que existen probabilidades de vida inteligente. Y lo cree también por razones de la cantidad del espacio que hay en el universo, ¿no? Entonces, el tema es un tema opinable y entre católicos extremadamente bien formados existe una diferencia de opinión. ¿Dónde es que el tema de los extraterrestres se complica? O sea, en mi vida cotidiana, en mi vida cristiana, yo soy una persona que tiene un apostolado, que soy un consagrado que vive en su comunidad. ¿En qué me afecta si hay un marciano en un planeta volando? En nada. La verdad, en nada. ¿En qué me afecta si un marciano voló sobre Roswell en Nuevo México, en Estados Unidos, y aterrizó y lo capturaron y el gobierno norteamericano tiene pruebas de eso? No me afecta en nada. De verdad, no me afecta en nada. Me afectaría si aparecen delante mío y yo no entiendo lo que dicen y descubro que, por ejemplo, tienen una naturaleza que no caída, ¿no? O descubro que tienen una naturaleza caída y que en consecuencia la redención de Jesucristo se aplica a ellos y yo tengo que evangelizarlos. Y en consecuencia, además de todos los desafíos que tengo de evangelizar a los millennials, ¿no? A los jóvenes entre 18 y 28 años de hoy en día, de evangelizar a los católicos alejados, de evangelizar a los agnósticos y ateos, de evangelizar en las tierras de misión, ahora tengo que evangelizar a extraterrestres. Y si es que esa es la tarea, si eso es lo que Dios quiere, la asumo. Pero mientras tanto tengo suficientes desafíos con mis propios defectos y pecados, con mis propios desafíos de santificación personal, tengo más que suficiente como para tener que preocuparme de si existen o no existen extraterrestres. Una vez más, ¿dónde está el problema? Cuando el tema de los extraterrestres se convierte en un tema New Age, es decir, cuando la posibilidad de la existencia de los extraterrestres ya no es simplemente una hipótesis científica, sino se convierte en una creencia idéntica o similar a una religión. Si existen extraterrestres, tienen para nosotros una revelación, hay que esperar que aterricen, hay que esperar a leer sus mensajes, Jesucristo era un extraterrestre, los ángeles son extraterrestres, la venida del Espíritu Santo fue extraterrestre. Todas esas son creencias. Y son creencias New Age. Y eso no tiene nada que ver con los extraterrestres. Tiene que ver con que yo he escogido convertir a alguien en un objeto de culto distinto de la revelación cristiana. Y a esa persona lo que hay que hacerle es hacerle comprender que es ridículo convertir a otra criatura, por más inteligente o intelectualmente o evolucionalmente superior sea, darle una categoría de Dios. En consecuencia, no confundamos aquí el problema de los extraterrestres con opciones pseudo-religiosas de carácter New Age. Estas personas han elegido erigir a un extraterrestre en su Dios, pseudo-Dios alternativo, y eso no tiene nada que ver con que existan o no existan. Tiene que ver con que una persona tomó la decisión de tener una fe extraña, poco sustentada, que resulta que puede convertirse en bastante más cómoda y bastante más gnóstica que la religión católica. Y esas personas tienen que ser, como todas las otras personas que caen en cualquiera de las creencias y credulidades New Age, reevangelizadas. El desafío al que nos llama el Papa es el que nosotros tenemos que responder. Que tengas un buen día.